Cuestiones básicas de la fe cristiana. Elección y predestinación, ¿qué significan? Richard D. Phillips. Publicado por Publicaciones Faro de Gracia, P.O. Box 1043 Graham, NC 27253 3 farodegracia.org. Contenido. ¿Qué significa la elección? La doctrina de la elección. La enseñanza es de la Biblia, no del hombre. La enseñanza de la Biblia: humildad, no orgullo; santidad, no licencia; seguridad, no presunción; solo a Dios la gloria. ¿Qué significa la predestinación? La doctrina de la predestinación. Predestinación y responsabilidad humana, ¿es justa? Adopción como hijos, un amor tan asombroso. ¿Qué significa la elección? Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Efesios 1:4. Cuando yo era pastor en la ciudad de Filadelfia, había allí algunas grandes obras de construcción. A veces, pasando por aquellos lugares, me daba cuenta de cuánto trabajo se hacía bajo tierra antes que éste pudiera ser visto a nivel del suelo. Suelo. Se había de hacer mucho trabajo y tener mucho cuidado con los fundamentos, especialmente para edificios muy altos. Si se quiere un edificio que no ceda, particularmente uno muy alto, entonces se debe cavar profundamente y plantar un fundamento muy firme. El apóstol Pablo muestra una preocupación similar cuando construye el edificio de la salvación cristiana según el plan de Dios. Cuando enseña acerca de la salvación, Pablo trata de hacernos ver una obra de los siglos que es infinitamente alta, que se eleva hasta los precintos de la eternidad y que está velada en gloria celestial a la manera de las más altas cimas que están cubiertas con neblina y luz. Así que él comienza cavando hondo, poniendo el fundamento más firme posible para lo que se ha de elevar hasta el cielo. Pablo enseña que Dios nos está guiando a la eternidad futura, así que es en la eternidad pasada que Dios puso la base de nuestra seguridad. De todos los capítulos en la Biblia que presentan la doctrina de la salvación, tal vez ninguno sea más completo que el primer capítulo de Efesios, donde Pablo cuenta en detalle todas las bendiciones espirituales que son nuestras en Jesucristo. Comienza poniendo un fundamento eterno en el versículo 4. Dios nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. La doctrina de la elección. Efesios 1:4 establece una de las afirmaciones más claras de lo que se conoce como la doctrina de la elección. Esta doctrina toma su nombre de la palabra griega eklektos, cuya forma verbal se traduce aquí como él elige. Cuando elegimos a un candidato, le escogemos a él o a ella para un oficio público. De igual manera, Dios elige un pueblo para sí mismo que sea salvo para la gloria a través de la sangre de Jesucristo. Este versículo y su doctrina enseñan que todas las bendiciones que gozamos como cristianos están basadas en la elección soberana de Dios que tuvo lugar en la eternidad pasada, mucho antes que hubiéramos nacido, e incluso antes de la creación misma. He aquí el fundamento sobre el cual descansa la salvación de cada creyente, la elección de nosotros libremente y por gracia por parte de Dios mismo. Este es el fundamento más fuerte y firme posible, el propósito eterno de Dios mismo, y es sobre este fundamento que Pablo habría basado nuestra esperanza de salvación. Juan Calvino, quien es conocido por haber enseñado esta doctrina, escribe: habiéndonos Dios escogido antes que el mundo tuviera su curso, debemos atribuir la causa de nuestra salvación a su bondad libre, debemos confesar que no nos tomó para que seamos sus hijos, por causa de ningún mérito por nuestra parte, porque no tenemos nada para recomendarnos a nosotros mismos para recibir su favor. Por consiguiente, debemos poner la causa y fuente de nuestra salvación en él solo, y basarnos nosotros mismos en esto. Cuando tuvo lugar nuestra elección, Pablo dice que fuimos elegidos por Dios antes de la fundación del mundo. ¿Cómo fuimos elegidos? Pablo responde que fuimos elegidos en él, es decir, en Cristo. Tal vez la mejor manera de entender esta verdad es meditar en el pacto eterno del que se habla en la Biblia. Juntamente con Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo, Dios el Hijo existía en la eternidad pasada, mucho antes que asumiera nuestra carne y estuviera acostado en el pesebre de Belén. La Biblia da amplio testimonio de que hubo un pacto, o acuerdo, en la eternidad entre Dios Padre y Dios Hijo, establecido en el consejo anterior a la creación. Hebreos 1:20 habla del pacto eterno. Jesús menciona en su oración en la noche de su arresto: Padre, te he glorificado en la tierra,
he acabado la obra que me diste que hiciese. Juan 17, 4. De igual manera, Pedro habla de Cristo como el Cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. 1 Pedro 1, 19-20. Apocalipsis 13, 8 llama a Cristo el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Estas descripciones nos muestran que aún en la eternidad Dios estaba tratando con el problema del pecado y de los pecadores. Su gracia para salvación se extiende atrás hasta las profundidades infinitas antes del tiempo. La elección es en la sangre de Cristo, puesto que Dios conoció de antemano y ordenó no solo que nosotros existiéramos, sino que necesitaríamos redención de nuestro pecado. Al escogernos como pueblo para sí, Él también ordenó los medios necesarios, a saber, el derramamiento de la sangre inocente de Cristo. Los teólogos hablan de este consejo eterno como el pacto de redención. Dios Padre puso una obligación a Dios Hijo a favor de su pueblo elegido de antemano. El Hijo aceptó voluntariamente esta obligación, a saber, que tomaría su causa y moriría por ellos en la cruz. En pago de ello, el Padre le prometió la salvación de todos los elegidos, aquellos que fueron escogidos en la eternidad para vida eterna como su pueblo, su desposada. La doctrina de la elección cita este conjunto de propósitos de Dios en Cristo como la causa de nuestra salvación individual. ¿Por qué uno es cristiano?, preguntamos. Se podría contestar, porque creyó al Evangelio. Esta es una verdad esencial. Pero continuamos preguntando por qué él creyó mientras que otros no lo hicieron. ¿Es porque algunos cristianos sean más espirituales, que sean en alguna manera mejores, que haya algo en ellos que los capacita para creer, mientras que otros oyen el mismo mensaje y no lo hacen? La Biblia responde no. No es por nada en ellos, sino por causa de algo en Dios, a saber, su elección eterna y soberana de aquellos individuos para que sean suyos a través de la fe en Jesucristo. Estas son buenas noticias para todos los que creen, porque aquí se halla el fundamento de su salvación, no algo que estuviera en usted, pues tan débil y cambiante, tan contradictorio en sus afectos, tan inconstante en su fe, sino en la elección soberana e inmutable de Dios mismo desde la eternidad pasada. Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. La enseñanza de la Biblia, no del hombre. Al enseñar la doctrina de la elección, es necesario responder a preguntas y confusiones comunes. El primer punto al respecto es que la elección es la enseñanza de la Biblia y no la del hombre. Esta afirmación es necesaria porque muchos consideran esta doctrina como una invención humana. Algunos señalan a Juan Calvino, cuyo nombre se da a la perspectiva teológica que afirma con fuerza esta doctrina, a saber, el calvinismo. Pero cuán erróneo es atribuir el origen de esta enseñanza a este hombre. Por una razón, porque la doctrina tiene una larga ascendencia que retrocede mucho antes de Calvino y de la Reforma del siglo XVI. San Agustín, el gran teólogo del siglo IV y obispo, subrayó de la manera más ferviente la elección soberana de Dios. De hecho, a través de toda la historia de la Iglesia muchos maestros no solo han abrazado esta doctrina sino que han insistido en ella, y en muchos siglos fue la visión de una gran mayoría. Pero lo que realmente importa no es lo que hayan creído los teólogos, aunque sea útil darse cuenta del respaldo de la historia de la Iglesia. Lo que importa es lo que la Biblia enseña. Como cristianos estamos ligados y obligados ante Dios a aceptar lo que se enseña claramente en la Santa Palabra de Dios, y tras estudiarla hallaremos que la Escritura expone en repetidas ocasiones y fuertemente la doctrina de la elección. Ya solo Efesios 1, 4 hace esta importante afirmación: el significado de lo que dice Pablo, aunque a veces sea no popular, sin embargo es ineludible. La historia de la salvación comienza con la elección de los creyentes por Dios en Cristo antes de la creación. En Romanos 9 y 10, Pablo utiliza el ejemplo de Jacob y Esaú para mostrar que incluso antes que ellos hubieran nacido Dios había elegido a uno y rechazado a otro, ¿y esto, en base a qué principio? Romanos 9 y 11 nos dice que fue porque causa del propósito de Dios conforme a la elección. Vamos a considerar este capítulo más atentamente en nuestro estudio de Efesios 1, 5, pero hay muchos otros ejemplos del Nuevo Testamento. Otro ejemplo concluyente se encuentra en Hechos 1 y 48. Allí Lucas está contando la predicación de Pablo en Antioquía de Pisidia cuando de paso observa que creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes fueron los que creyeron a la predicación de Pablo?
aquellos que estaban ordenados o elegidos para salvación. De la misma manera, Pedro enseña la elección al dirigir su primera epístola a los elegidos, 1 Pedro 1:1, y en su segunda epístola apremia a sus lectores a hacer firme vuestra vocación y elección, 2 Pedro 1:10. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Tuvo algo que decir acerca de la elección? Sí, pues en Juan 3:16 él hizo una de las afirmaciones más claras acerca de la elección diciendo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Si retrocedemos hasta la selección de los discípulos, hallaremos que esto sigue siendo cierto. Jesús los distinguió cuando fácilmente pudo haber escogido a otros. Fue su elección lo que decidió que le fueran discípulos. Después Jesús habló de la seguridad eterna que acompañara a la elección divina: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Juan 6:37-39. Jesús continuó diciendo: ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado del Padre. Juan 6:65. Jesús dirige explícitamente su misión no meramente hacia el mundo en general, sino a aquellos que le fueron dados a él por el Padre, quienes consiguientemente vienen a él y son salvos. No es sorprendente constatar que la soberanía de Dios en la salvación no está limitada al Nuevo Testamento. En Isaías 46:9-10 Dios dice: yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad. Lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. En los tiempos del Éxodo, Moisés explicó la elección de Israel por Dios con la misma fuerza que Pablo pondría en la gracia libre y soberana: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa, y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón rey de Egipto. Deuteronomio 7:7-8. Si está usted luchando con esta doctrina de la elección, su primera pregunta debería ser: ¿es enseñada por la Biblia? La pregunta no es aún si la entiende o si le gusta. La pregunta es: ¿la enseña Dios en la Escritura, o no? Si lo hace y solo este breve estudio muestra que ciertamente lo hace, entonces su obediencia a él requiere que se la reciba. Y a través de la obediencia de su mente puede esperar que Dios le guíe al entendimiento y a gozarse en esta doctrina que a menudo al principio es difícil de aceptar. La elección es la enseñanza de la Biblia, no del hombre, y esta es la sencilla razón por la que la gente a menudo la encuentran tan difícil de aceptar. Ella hiere al carácter de la enseñanza humanista de la que estamos tan saturados, ofende la sabiduría de este mundo, pone a muerte el orgullo humano tan natural para nuestra carne. Humildad, no orgullo. Esto nos lleva a nuestro punto siguiente, porque mucha gente equivocadamente replica que la elección conduce al orgullo. Dicen que si creo que soy elegido por Dios, debo pensar que soy en alguna manera especial y superior a los demás. Pero en realidad, la elección promueve la humildad, no el orgullo. La razón de ello es que la elección no atribuye la salvación a ningún mérito en el cristiano, sino que abraza plenamente la enseñanza bíblica acerca de nuestra depravación. La doctrina dice que a menos que la salvación sea completamente de Dios, no puedo ser salvo, por lo grande que son mi pecado y mi enemistad a las cosas de Dios. Arthur Pink explica la verdad de la soberanía de Dios. Elimina toda base para la jactancia humana e infunde en su lugar el espíritu de humildad. Declara que la salvación es del Señor en su origen, en su operación y en su consumación. Nos dice que hemos nacido, no de la voluntad de la carne, no en la voluntad del hombre, sino de Dios. Juan 1:13. Y todo esto es lo más humillante para el corazón del hombre, quien quiere contribuir con algo al precio de su redención y hacer aquello que le proporcione alguna base para la jactancia y la autosatisfacción. ¿Dónde está la base para la jactancia humana cuando nos damos cuenta de que nuestra salvación ocurre a pesar de nuestra indignidad total y solamente a causa de la gracia soberana de Dios? De hecho, esta es nuestra gran necesidad: dejar a un lado nuestro orgullo y la confianza en nosotros mismos. Y es precisamente esta doctrina de la elección soberana que hace humilde al corazón del creyente.
Pablo explica la gran verdad que hace humilde en Tito 3:3. 5. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Santidad, no licencia. La siguiente cuestión que se plantea es si la elección conduce a la desidia. Si mi salvación se hace no por mi propio esfuerzo sino por la gracia de Dios, entonces, ¿qué motivo tengo para seguir avanzando con la difícil obra de la santificación? En respuesta, la Biblia subraya que la elección promueve la santidad, no la licencia. De hecho, el mismo cuestionamiento revela un gran malentendido de la salvación en conjunto. No llega a darse cuenta de que la santidad es el objetivo por el cual somos salvos. Es el propósito de Dios en nuestra salvación que seamos santos. Esto es lo que Pablo mismo insiste aquí en Efesios 1:4, nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Cuando Dios eligió a pecadores, los eligió para santidad, de manera que la santidad es la marca particular del elegido. Pablo escribe en otro lugar, la voluntad de Dios es vuestra santificación, 1 Tes. 4:3. Esta es la gran prioridad de la vida cristiana, no la felicidad, sino la santidad. Es para esto que fuimos escogidos y que Cristo murió y se levantó de los muertos. Esto es, por cierto, a lo que Pedro se refiere en 2 Pedro 1:10, donde dice a los creyentes que procuren hacer firme vuestra vocación y elección. No nos está diciendo que hagamos segura nuestra elección, lo cual es imposible, sino más bien que tengamos confianza en nuestra elección, una confianza que proviene solamente por medio de la santidad. Esta seguridad es una gran ayuda en la cuestión de la santidad personal. Si yo pienso que mi crecimiento en santidad proviene de mi propio deseo y esfuerzo, ¿qué completa desesperanza producirá esto? Pero aquí encuentro que mucho antes que el mundo fuera hecho, Dios eligió que yo fuera santo. ¿Qué significa esto sino que yo seré santo? Si estoy en Cristo puedo estar seguro de esto. Sabiendo que este es mi destino como cristiano, hallo ánimo al abrazarlo, para convertirme en aquello para lo que fui creado, y soy animado a una fe más activa. Martin Lloyd-Jones explica, porque hemos sido elegidos para santidad debemos ser y seremos santos. Según Pablo, no somos elegidos con la posibilidad de la santidad, sino para la realización de la santidad. Ser escogido y ser santo son inseparables. Dios, quien le ha escogido para salvación, le hará santo, y si la predicación del Evangelio no lo hace, Dios tiene otros medios y métodos. Él te puede golpear con la enfermedad. Puede arruinar su negocio. Dios puede hacerle santo porque le ha elegido para santidad. Siendo así, ocupémonos en obedecer a este Dios de gracia pero intransigente, quien nos eligió para que seamos santos. ¿Alguna vez ha visto usted a miembros de familias de la realeza por la televisión o tal vez en algún acto oficial? ¿Se ha dado cuenta de la facilidad con la que se comportan con dignidad real? Es fácil para los príncipes tener un porte real. No hay ninguna dificultad para hacer que una princesa ande con gracia y encanto. Una vez que ellos se han dado cuenta de quiénes son y qué son, lo cogen con muy poca práctica. Es así también con la santidad para los elegidos de Dios. Una vez dándonos cuenta de que somos santos, que Dios nos ha elegido para salvación, que nuestro destino es la luz de gloria, entonces la santidad deja de ser una pena o gran dificultad. Precisamente es de esta manera que la elección promueve y ayuda grandemente en la causa de la santidad. Seguridad, no presunción. Como hemos visto, la elección es la enseñanza de la Biblia y no la del hombre. Promueve la humildad y no el orgullo, la santidad y no la licencia. Además, la elección promueve la seguridad de la salvación, no la presunción. Aquí reside mucho de la importancia de esta doctrina. Es de vital importancia comprender la diferencia claramente expuesta en la Biblia, entre un sentido correcto de seguridad de la salvación y la peligrosa presunción. La Biblia establece la salvación sobre una condición definida, a saber, la fe salvadora en Jesucristo. La fe salvadora comporta comprender el Evangelio, creyéndolo como verdadero, y entonces entregar su vida a Jesús tal y como es presentado en este Evangelio.
Imaginarse que usted es salvo aparte de esto, ya sea por buenas obras, u observancia religiosa, o bautismo, o membresía eclesiástica, o una experiencia que tuviste hace mucho durante un avivamiento pretendiendo la salvación. Sobre cualquiera de estas bases aparte de la fe salvadora real en Jesucristo, es pura presunción. Es peligroso para el alma, y amenaza la eternidad en el infierno para aquellos que presumen de salvación sin una unión salvadora con Jesús. La elección, como la salvación, es solamente en Cristo. ¿Dónde se encuentran entonces la seguridad y la certidumbre? La respuesta es en Cristo. Tenemos seguridad de la salvación cuando creemos en Cristo. Y aquí es donde la doctrina de la elección nos ayuda de tan gran manera, porque nos dice que si podemos decir a Dios que confiamos en Jesús, entonces Dios nos dice que nuestra fe está basada en la roca sólida de su elección eterna. No somos salvos por creer que somos elegidos, más bien, creemos que somos elegidos a través de la fe salvadora en Jesucristo. Y habiéndonos salvado a través de la fe, Dios nos asegura de nuestra seguridad con sus fuertes manos. La elección da seguridad no a la incredulidad sino a la fe, provee la confianza dada por Dios de nuestra seguridad en la gracia soberana de Dios. ¿Cuántos cristianos tropiezan en debilidad, cargados con dudas que podrían ser quitadas si solo supieran que su salvación descansa no en sí mismos sino en Dios? La elección nos dice que fue Dios quien nos buscó y no nosotros quienes lo buscamos a Él, y que Dios nos llamó a sí mismo porque nos escogió hace mucho. No sé en cuanto a usted, pero para mí esto lo cambia todo en mi lucha por la seguridad de la salvación, y me da paz acerca de mi alma eterna. Romanos 8:30 dice, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Significa que si Dios me ha llamado a sí mismo a través de Jesucristo, esto formaba parte de su plan predestinado. Si me llamó, entonces me justificó por la sangre de Cristo, y ciertamente Él me traerá a la gloria para siempre en el cielo. Comencé señalando la importancia de un fundamento profundo para la estabilidad de un edificio alto. Déjame añadir ahora qué tal fundamento es solo tan fuerte como su punto más débil. Si todo está seguro menos una parte que no puede soportar el peso y la presión asignados, todo el edificio está condenado a caerse. Por eso es tan vital que la obra eterna de Dios en nuestra salvación, un proyecto más alto y grande que cualquiera que haya sido concebido en las mentes de los hombres, descanse solamente en Él. Solo Dios puede cargar con las demandas de nuestra justificación y nuestra santificación, y por último de nuestra glorificación final en el cielo. Si en algún punto esto dependiera de nosotros en nuestro carácter o nuestra constancia, en nuestro deseo o nuestro cumplimiento, entonces toda la torre está condenada a derrumbarse. Por el contrario, como Pablo escribe en otro lugar, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. 2 Tim. 2:19, escribiendo sobre este texto, Calvino dice: todo lo que nos es dado, es porque Dios nos escogió antes que el mundo naciera, porque nos amó en nuestro Señor Jesucristo antes que pudiéramos hacer bien o mal. Pablo pone este fundamento contra cualquier virtud que pueda ser hallada en el hombre, pone esta seguridad de la que habla en contra del débil estado nuestro. Si no hallamos seguridad en las bases de la tierra, debemos saber que nuestra salvación descansa en Dios, y que Él la mantiene de tal manera que no puede desvanecerse nunca. Esta es una feliz consideración. Solo a Dios la gloria. Siendo cierto esto que la elección soberana de Dios es el único fundamento de nuestra seguridad, entonces la elección conduce a alabar, no a nosotros mismos, no a otro hombre o mujer, sino solo a Dios. Este es nuestro último punto, que la elección promueve la gloria solo de Dios, y no la del hombre. Como Jonás 2:9 dice, la salvación es de Jehová, y por consiguiente toda nuestra alabanza le pertenece. De hecho, una manera de hacer que nuestros corazones se eleven en alabanza a Dios es meditar en su soberana gracia. Hallamos este principio modelado en los Salmos. El Salmo 28:8 dice, Jehová es la fortaleza de su pueblo, y el refugio salvador de su ungido. El Salmo 62:6 añade, Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. El Salmo 59:16-17 completa la progresión, pero yo cantaré de tu poder, y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo. Fortaleza mía, a ti cantaré. ¿Puede usted tomar estas palabras en tu boca?
¿Estás dispuesto a admitir que en sí no hay razón para la esperanza, que nada en usted le marca como diferente de la gran masa de la humanidad que no cree? ¿Está de acuerdo con que es salvo únicamente si esta gracia está en Dios, únicamente si Dios le escogió a pesar de su pecado, con nada de sí mismo que le recomendara, antes de la fundación del mundo y en Cristo, y todo para la alabanza de su gloria solamente? ¿Está de acuerdo con que solo por esta gracia que le elige puede ser salvo? Si no puede, si rehuye de la gracia soberana de Dios que elige, entonces, ¿en qué está descansando realmente? No ha de ser que necesariamente está apreciando algún mérito por su parte, alguna fuerza suya propia, algo en sí que le gane el cielo. Escucha, no hay paz en tales ideas y la Biblia no le ofrece ni esperanza, ni seguridad, ni gozo en tal fe. Nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Estas son palabras que nos dan la seguridad de la bendición de Dios ahora y para siempre, y que pone las alabanzas a Dios en nuestras bocas. Como escribió un compositor de himnos: siendo la gracia la fuente de mi vida. Y la fe es un don de lo alto, me alabo en mi Salvador, declinando todo mérito, y glorifico a Dios hasta que muera. ¿Qué significa la predestinación? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, Efesios 1, 4b-5. El himno de alabanza que comienza en Efesios capítulo 1 toma la forma en el original griego de una larga frase que va desde el versículo 3 hasta el 14. Es una desviación de las convenciones de estilo griego, y ocasionalmente crea problemas de traducción. Por ejemplo, ¿cómo debemos tomar las palabras en amor al final del versículo 4? Por una parte, en amor puede modificar lo que viene antes, de manera que nuestra santidad fuera caracterizada por el amor. En ese caso, leeríamos: Él nos escogió para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. O podría modificar lo que viene después, de manera que el amor sería la razón para la predestinación de Dios: en amor nos predestinó. Desde la perspectiva de la gramática exclusivamente, no hay manera de escoger entre las dos opciones, con lo que tenemos que decidir sobre otras bases. Coincido con la mayoría de las traducciones en inglés, el contexto aboga por la segunda opción. El énfasis de Pablo en este pasaje inicial recae en Dios Padre, con lo que es más probable que la frase en amor se refiera a Él. La preocupación especial de Pablo es el amor del Padre como la fuente de toda bendición en Cristo. Ciertamente el lugar de esta frase es algo difícil, pero esto sugiere un énfasis en este punto, a saber, que la salvación en última instancia comienza en el amor de Dios. Su preocupación es la misma que la del apóstol Juan, cuando escribió: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros, 1 Juan 4:16. Qué gran diferencia se hace, cuánta paz y gozo aporta el comprender que nuestra salvación depende del amor de Dios por nosotros, por cuanto el amor de Dios es eterno, inmutable y todopoderoso. J. I. Parker escribe: mientras que el amor humano no puede asegurar realmente lo que se desea para el amado, el amor divino es una función de la omnipotencia, y se centra en el propósito todopoderoso para bendecir, el cual no puede ser frustrado. La doctrina de la predestinación. Así es el punto de Pablo en el versículo 5, que en su amor infinito, eterno y omnipotente Dios nos predestinó para adopción a través de Jesucristo. La predestinación significa la determinación por adelantado de Dios, en este caso, que seamos hijos y herederos en su familia. Este versículo complementa el precedente que hablaba de que Dios nos elegía o escogía. El versículo 5 nos da la razón de nuestra elección, a saber, el predeterminado propósito de Dios para nuestra adopción en Cristo. Dios elige a personas y predestina cosas. Aquí hallamos que Dios nos eligió en Cristo para que seamos santos y sin mancha porque Él había predestinado que fuéramos sus hijos. Muchos encuentran la idea de la predestinación divina difícil de aceptar, y se empeñan en negar el claro sentido de textos como este. Pero la enseñanza del apóstol no tiene ambigüedades, él claramente afirma que nuestras bendiciones espirituales se originan en la elección eterna de Dios, vs 4, sobre la base de la predestinación divina. Esto significa que Dios preordenó la salvación de los elegidos, expresada aquí en términos de santidad y filiación. Una de las maneras como la gente la niega es decir que Dios meramente predestinó que hubiera un pueblo santo para ser sus hijos a través de la fe en Cristo, sin preordenar quiénes lo irían a ser.
Todo lo que Pablo quiere decir, según este punto de vista, es cómo Dios organizó la salvación, sin realmente decidir quién participara de ella. Pero el lenguaje de este pasaje refuta tal razonamiento. Pablo no dice que Dios escogió que hubiera un pueblo santo en Cristo, sino que Él nos escogió para que fuéramos santos. El versículo 5 no dice que Dios predestinó el principio de adopción como la manera de salvación, sino que nos hubo predestinado, a saber, Pablo y los lectores cristianos de esta carta, para que fuéramos realmente adoptados en su familia. Dios nos escogió para ser su pueblo santo, Él predestinó que nosotros fuéramos adoptados como sus hijos. Otra negación de la predestinación proviene del lenguaje de Pablo en Romanos 8 y 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí la predestinación es precedida por la presciencia. Hay gente que sostiene que esto significa que Dios vio por adelantado que alguna gente creería y que entonces Él predestinó que los creyentes fueran salvos. Según este punto de vista, lo que Dios ve y sabe por adelantado es nuestra fe, de manera que la salvación en última instancia descansa sobre nuestro acto de creer, el cual hace o permite que Dios nos escoja. Pero este concepto anula la idea misma de la elección, hace vana la enseñanza que Pablo quiere transmitir de manera tan clara, a saber, que la salvación descansa sobre el propio carácter y propósito de Dios. Niega lo que Pablo escribió en Tito 3, 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Sobre cuál base predestinó Dios a aquellos que son salvos? ¿Según qué principio? Efesios 1, 5 responde directamente a esta cuestión. En amor habiéndonos predestinado, escribe Pablo, según ¿qué? La previsión por Dios de nuestra fe. No. Habiéndonos predestinado, según el puro afecto de su voluntad. La predestinación es soberana y gratuita, no descansa sobre lo que somos o hemos hecho o haríamos, sino en el puro afecto y voluntad de Dios. Es aquí cuando la frase en amor se vuelve importante para nuestro argumento. Romanos 8 y 29 dice que Dios nos predestinó. Habiéndonos conocido de antemano, nuestro versículo dice que Dios nos predestinó en amor. Estas dos expresiones son sinónimas, puesto que Dios nos conoce de antemano en el sentido bíblico del término, nos amó. Podríamos leer así nuestro pasaje, habiéndonos amado de antemano, nos predestinó. Esto es lo que Moisés explicó acerca de la elección de Israel, en Deuteronomio 7, 7-8. ¿Por qué Dios te escogió?, preguntó. No fue porque fuerais un pueblo grande o numeroso, sino por cuanto Jehová os amó. Detrás del misterio de la elección divina está el misterio aún mayor y majestuoso del amor soberano de Dios por los pecadores. John Owen escribe, la elección revela la gloria de la naturaleza de Dios que es amor, puesto que Dios es amor, 1 Juan 4, 8-9, si podemos mirar en todos los tesoros ocultos en la maravillosa naturaleza de Dios, hallaremos que la elección no puede ser atribuido a más que al amor. ¿Qué diferencia hace, qué paz y gozo proporciona, darse cuenta de que nuestra salvación depende del amor de Dios por nosotros? Porque el amor de Dios es eterno, inmutable y todopoderoso. Dios, habiéndonos amado en la eternidad, nos predestinó para ser adoptados como sus hijos, escogiéndonos para ser santos delante de Él, todo en nuestro Señor Jesucristo y a través de Él. Predestinación y responsabilidad humana. En la sección anterior, abordé varias ideas equivocadas y preguntas acerca de la elección. Ahora quisiera considerar las dos objeciones principales que son dirigidas contra la doctrina bíblica de la predestinación. La primera es que la predestinación parece excluir la voluntad y responsabilidad del hombre. Esto parece razonable para la gente, puesto que si la salvación está basada en una decisión que Dios hizo antes del tiempo, entonces lo que la gente haga hoy parece no tener importancia. La gente señala pasajes en la Biblia que demandan una respuesta o una decisión a tomar, y consiguientemente declaran que la predestinación no es bíblica. No dijo Josué a Israel, escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa. ¿Serviremos a Jehová? Josué 12 y 15? ¿No prueba esto que somos salvos por lo que nosotros mismos decidimos, en vez de lo que Dios decida? La respuesta es que la Biblia enseña tanto la predestinación divina como la plena responsabilidad humana. Nuestra teología debe ser capaz de incorporar las dos ideas representadas en Efesios 1, 5 y Josué 12 y 15,
tanto los muchos pasajes que hablan de la soberanía total de Dios en la salvación, como aquellos que declaran la total responsabilidad del hombre ante Dios. De esta manera, la mejor manera de comenzar a tratar esta cuestión es darnos cuenta de que la Biblia enseña vigorosamente ambas doctrinas. ¿Cómo, entonces, hemos de reconciliarlas? La respuesta es que no podemos hacerlo. Aquí se nos da lugar para practicar un excelente principio de Calvino: allí donde la Biblia pone fin a la enseñanza, pongamos nosotros fin al querer saber. La Biblia asevera tanto la predestinación divina como la responsabilidad humana sin tener que reconciliarlos, y nosotros también debiéramos disponernos a hacer lo mismo. Una observación: que siempre hay misterio en donde se reúnen lo divino y lo humano. Piense en la relación entre las naturalezas divinas y humanas en Jesucristo. Podemos identificarlas, pero no podemos decir dónde comienza una y termina la otra. Jesús es al mismo tiempo, tanto plenamente Dios como plenamente hombre. Lo mismo es cierto en cuanto a la relación entre la autoría humana de las Escrituras y su autoría divina. Ambas son verdad, pero la relación entre ellas es un misterio. De igual manera, está la plena soberanía divina en nuestra salvación y la plena responsabilidad humana de creer y obedecer al Evangelio. Pero no nos hace títeres la predestinación, haciendo nosotros sin otra opción lo que Dios decidió hace mucho por adelantado. La respuesta es que la Biblia no lo presenta así. Efesios 1, 5 entre otros versículos enseña la predestinación, pero la misma Biblia presenta claramente al hombre y la mujer ejerciendo decisiones genuinas. Toma el ejemplo de Judas Iscariote. Su traición de nuestro Señor fue profetizada en el libro de los Salmos Sal. 41, 9 y también por Jesús antes que sucediera. El Antiguo Testamento incluso predijo cuántas piezas de plata se pagarían. Zac. 11, 12, 13. Pero es excusado por traicionar a nuestro Señor. En absoluto, él es claramente condenado como responsable por sus malvados hechos. El ejemplo bíblico más poderoso es Jesucristo mismo. He aquí uno cuya vida no solo estuvo predestinada, sino registrada de antemano en muchos de sus detalles. Sin embargo, ¿quién puede llamar al Hijo de Dios títere sin voluntad ni responsabilidad? Piensa en la muerte de Jesús. En Hechos 2 y 23, el apóstol Pedro atribuye directamente la muerte de Cristo a la predestinación de Dios, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Pero continúa para asignar la culpa a los judíos que lo despreciaron. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. La soberanía divina y la responsabilidad humana están juntas la una con la otra en la Escritura. No tenemos que reconciliarlas, sino que debemos aceptar lo que Dios afirma en ambas. Es por esta razón que la predestinación no está reñida con el evangelismo. Hay gente que dice: si Dios predestina a la gente para salvación, entonces ¿por qué molestarnos en predicar el Evangelio? La respuesta es que Dios ordena no solo los fines sino también los medios. Él predestina la salvación de sus elegidos, y nos ordena predicar el Evangelio con este fin. Si nosotros no predicamos y enseñamos el Evangelio, entonces ninguno será salvo. Pero Dios ha ordenado que ellos lo sean. Así que Él también ha ordenado que nosotros prediquemos y proclamemos el Evangelio, y por consiguiente nosotros lo haremos, ejerciendo nuestra responsabilidad humana de acuerdo con su voluntad soberana. James Boyce añade: además, solo es la elección lo que nos da alguna esperanza de éxito cuando evangelizamos. Si Dios no puede llamar a gente efectivamente a la fe, ¿cómo podremos hacerlo nosotros? Nosotros no podemos persuadirlos. Pero si Dios está actuando, entonces Él puede obrar en nosotros aun si nosotros somos testigos ineptos. Nosotros no sabemos quiénes son los elegidos de Dios, pero podemos descubrir quiénes son algunos de ellos hablándoles acerca de Jesús. Podemos hablarles con atrevimiento porque sabemos que Dios ha prometido bendecir su palabra y no permitirá que ésta vuelva a Él sin cumplir su propósito. Isa 55, 11. ¿Es justa? La otra objeción principal en contra de la predestinación tiene que ver con la justicia. Hay gente que contesta que si los cristianos son salvos a causa de la elección soberana de Dios, entonces no es justo tener a los demás como responsables por su pecado e incredulidad. Es útil saber que esta objeción se presenta por la Biblia misma. En Romanos 9, Pablo trata el asunto de la predestinación.
Él presenta el ejemplo de Jacob y Esaú, recordándonos que no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. Se le dijo a su madre Rebeca: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Rom. 9, 11, 13. Entonces Pablo presenta retóricamente su objeción basada en la justicia. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Rom. 9, 14, 15. El argumento de Pablo es que cuando consideramos la salvación de los pecadores, la justicia simplemente es una categoría equivocada. La justicia ofrece solo condenación, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Rom. 3 y 23. No es como si Dios mirara abajo a una humanidad neutral, decidiendo hacer que unos creyeran y otros lo rechazaran. Más bien, Él miró a una humanidad ya culpable en pecado e incredulidad. Es por esto que la elección es en Cristo, porque está unida con la intención de Dios de enviar a su Hijo a morir por los pecados de los elegidos. Dios pasa por alto a algunos rebeldes pecadores, permitiéndoles continuar su camino al infierno para la alabanza de su justicia. A otros Él salva para la gloria de su gracia, puesto que, como Pablo dice en Romanos 9 y 16, no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La predestinación no es injusta, porque todos en el infierno habrán sido condenados por su propia elección de pecar y rechazar a Dios. A.W. Tozer dijo correctamente: solo habrá un texto en el infierno, y será grabado en los grandes muros de aquel terrible lugar: tus juicios son verdaderos y justos, oh Señor. Pero la canción del cielo será: sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. James Boyce, por tanto, escribe: no es justicia lo que necesitamos de Dios. Es gracia. Y la gracia no puede ser ordenada. Tiene que fluir a nosotros de los propósitos soberanos de Dios decretados antes de la fundación del mundo, o no vendrá en absoluto. 11. Adopción como hijos. Pablo enseña la predestinación y es importante para nosotros creerla y entenderla. Pero más importante aún es aquello a lo que somos predestinados. En Efesios, Pablo describe a los cristianos con diferentes términos: santos que están, fieles en Cristo Jesús. El versículo 5 presenta una de sus designaciones favoritas y más importantes, a saber, que el cristiano es un hijo de Dios, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. La idea de la adopción de Pablo parece haber sido tomada del ejemplo de la ley civil romana. La adopción no era infrecuente en la sociedad romana, y los hijos adoptados gozaban de los mismos plenos derechos que los hijos legítimos. La adopción generalmente comportaba el tomar hijos, a menudo para continuar un linaje familiar como heredero. Esta es la razón por la que debemos mantener una distinción, hablando de la adopción, en cuanto al género. Así como todos los cristianos constituyen la novia de Cristo, tanto hombre como mujer, así también todos son adoptados como hijos de Dios. El escritor cristiano Luwayace escribió la historia Ben-Hur acerca de un príncipe judío que fue tomado como esclavo por los romanos. Posteriormente él salvó la vida de un cónsul romano, siendo finalmente adoptado como hijo suyo y recibiendo su anillo grabado de poder y autoridad. Esta elevación de esclavo a heredero real describe nuestra elevación de vergonzosos pecadores a aquellos hechos santos en Cristo y así adoptados como los hijos propios de Dios. La adopción comportaba un complicado procedimiento legal, que culminaba con la presentación por el padre de su nuevo hijo ante el magistrado romano. Efectuaba un cambio radical, cortando los antiguos lazos familiares, y de la misma manera los cristianos son separados por adopción del pecado y del mundo. La adopción romana era una separación tan radical que todas las deudas y obligaciones pasadas eran borradas, así también Dios nos separa de nuestra deuda y nuestra lealtad en el servicio al pecado. Entre los privilegios que ganamos de la filiación a través de nuestra adopción en Jesucristo se encuentran estos. 1. Una relación con Dios como Padre, con acceso abierto hasta su presencia. 2. El derecho al cuidado y provisión de Dios, tanto material como espiritual a través del Espíritu Santo. 3. El privilegio de la disciplina paternal de Dios, al obrar en nosotros para que se coseche justicia y paz. 4. El derecho a heredar todos los bienes de nuestro Padre en el siglo venidero. 5. Aceptación como hermanos amados con Jesucristo.
Es por esto por lo que Pablo dice que somos predestinados para adopción. A través de Jesucristo, quien es nuestro mediador y salvador cuando confiamos en Él. Un amor tan asombroso. ¿Por qué debemos enfatizar la adopción en nuestra enseñanza acerca de la predestinación? La respuesta es que la predestinación y la adopción son dos ángulos del mismo tema, el asombroso amor de Dios por nosotros en Jesucristo. La relación entre la predestinación y la adopción puede ser bien ilustrada por una situación en la iglesia que anteriormente servía yo. Había una pareja cristiana que por muchos años intentaba tener un hijo sin éxito, y luego con mucha oración finalmente concluyeron que Dios quería que adoptaran a un hijo. Fueron ellos conducidos por un gran amor y anhelo que tenían por un hijo, y también motivados por la imagen del amor de Dios presentado en este versículo. Fue en amor que ellos buscaron la adopción. El amor fue la fuente de todo lo que resultaría en la adopción de este hijo, así como en la adopción nuestra por Dios en su familia. Aprovechando de la experiencia de otra familia como adoptar un niño de Rusia, esta pareja hizo las solicitudes, satisfizo los requerimientos y finalmente recibió una fotografía de la pequeña que sería su propia hija. Todo lo que tenían era una fotografía, pero ellos derramaron su amor en la niña que conocían solo de esta manera, dándole un nombre, orando por ella y empezando a comprar las cosas que necesitaría cuando llegara a su familia. Allí era una huérfana en una remota tierra, sin padres y totalmente ajena al gran amor compasivo en los corazones de estos cristianos. Ellos estaban planeando su adopción y atesorando bendiciones. Me los imagino mirando con amor a una simple fotografía de su hija, y me doy cuenta de que esto refleja solo débilmente el amoroso conocimiento por adelantado que Dios tuvo de nosotros en la eternidad pasada. Como esto, Dios puso su amor sobre nosotros desde lejos y predestinó nuestra adopción como hijos suyos. Llegó el tiempo cuando marido y mujer se fueron a Rusia. Hubo problemas con su viaje, pero finalmente llegaron a una tierra extraña donde pasarían 10 días buscando a su hija. Se encontraron con oficiales médicos que les sugirieron espantosos informes sobre los problemas de salud y desarrollo de la pequeña. Hubo un momento en el que tuvieron que defenderse del intento de otra familia de coger a su pequeña. Después de días persistiendo y trabajando a través de todo el proceso reglamentario, al final llegaron a un juzgado ruso para defender su idoneidad para tomar a su niña pequeña. Demasiados obstáculos, demasiados gastos, demasiadas dificultades y problemas, que les movió a través de todo ello. Fue el gran amor por esta niña, a la que ellos habían conocido solo desde lejos, pero que le habían puesto su nombre y la habían querido, y para quien habían atesorado ricas bendiciones. Finalmente el amor logró triunfar y con gran gozo esta pequeña vino a casa como su hija, para que le prodigaran su favor y entrara en el gozo de su hogar. Piensa entonces a lo que le llevó al amor de Dios conseguir triunfar en tu adopción. Dios tuvo que hacer frente a una barrera mucho mayor que la distancia o la burocracia, tuvo que hacer frente al obstáculo de tu pecado, contra el cual tuvo que oponer su propia naturaleza santa. Él tenía la oposición del diablo, el cual quería apartarte con él para el infierno. Pero ¿cuánto llegó a hacer Dios para que fueras su bienamado como hijo suyo? Él envió a su Hijo natural y divino al mundo para tomar tus enfermedades, para entrar en la miseria y humillación de este siglo caído, y para vivir la vida que tú deberías haber vivido, santa y sin mancha ante Dios. Habiendo cumplido toda justicia, Él se ofreció a sí mismo por juicio en tu lugar, cargando con tus pecados en la cruz. Pedro escribe, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. 1 Pedro 3:18. Este es el precio que el amor de Dios habría de pagar para remover tu pecado y hacerte su hijo, el precio de la preciosa sangre de Jesús, el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Apac 13:8. Este es el persistente amor de Dios que cruza los océanos del tiempo, y en una gracia todopoderosa te toma como su precioso niño e hijo. Ciertamente, como el Padre en la parábola de Jesús del Hijo Pródigo, Él te verá viniendo de lejos, y correrá para encontrarte cuando todavía estés viniendo por el camino, bañándote con besos y lágrimas, cubriendo tus hombros con unos vestidos de justicia, y gritándote: Hijo mío, Hijo mío. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La respuesta de aquellos que han confiado en Cristo nunca debe ser la de inquietarse, preocupándose si fueron o no predestinados por Dios. En vez de ello, las Escrituras nos enseñan a razonar:
a través de la fe en Jesucristo soy adoptado en la familia amada de Dios. Mismo por la predestinación amorosa de Dios, según el propósito de su soberana voluntad. Dándonos cuenta de esta verdad, clamaremos en respuesta llamándolo Padre, y ocupando nuestro lugar con gozo como hijos de Dios. Como uno de los compositores de nuestros himnos lo puso por escrito, así también nosotros cantamos. Tu amor salvador ha triunfado, Señor, tu gracia me ha conquistado. Ahora perdonado, limpiado, redimido, restaurado, alzo mi corazón en alabanza, Señor, para ser tu entregado Hijo.